Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy viernes 29 de agosto del 2025. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 6 de San Marcos, del 17 al 29. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Dice el Evangelio de hoy: en efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. ¿Qué era lo que pasaba con Juan y Herodes? Herodes le había quitado la mujer a su hermano Filipo. Y Herodías no le gustaba que Juan le predicara, que Juan le estuviera diciendo a Herodes que estaba viviendo en adulterio, que no le estaba permitido tener la mujer de su hermano Filipo, que era adulterio. Y Juan el Bautista cada rato se lo recordaba a Herodes. Y esto a Herodías no le gustaba. Y es que a quien le gusta que le estén recordando su pecado. A quien le gusta que le estén diciendo qué es lo que está mal. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que le digan cuál es el pecado. Cuál es su pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Se van a molestar. Pero ¿qué quería Juan? Salvarlos. ¿Qué quería Juan? Que dejaran su pecado, que dejaran el adulterio. Pero a nadie le gusta que le digan cuál es su pecado. Nadie le gusta corregirse. Y eso era lo que le pasaba a Herodías. Herodías no quería corregirse. No quería que le estuvieran recordando su pecado. Pero, ¿qué pasó con Herodes? Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Juan le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué? Porque estaba viviendo
en adulterio. Y el adulterio es un pecado mortal. Y dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice capítulo 6, versículo 6, versículo 1 Corintios 6, 9. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. ¿Qué es lo que pasaba con Juan cuando le decía a Herodes? ¿Qué era lo que pasa con Herodes? Que estaba viviendo engañado, estaba viviendo en adulterio. Y Juan quería hacerle ver el pecado a Herodes. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros. Eso era lo que quería Juan hacerle ver a Herodes, que estaba viviendo en adulterio. Por eso Juan le decía a Herodes, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano Filipo. ¿Por qué? Porque era adulterio. Y Juan quería que el rey Herodes se convirtiera. Quería que dejara ese pecado. Pero Herodes sí escuchaba a Juan. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Lo tenía por un hombre justo y santo. Pero Herodías no quería a Juan. ¿Por qué? Porque le hacía ver el pecado y le hacía sentir mal. Pero Juan les quería hacer el bien. Pero por querer hacer el bien, Herodías lo veía como un mal. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones, ni los ladrones, ni los que nunca tienen bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que aquellos que cometen esos pecados no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Corregirnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregirnos. Si estamos cometiendo algún pecado de estos, lo que tenemos que hacer es corregirnos. Siempre y cuando haya vida, podemos empezar de nuevo. Podemos corregirnos y podemos hacer las cosas como Dios manda. ¿Qué es lo que quiere Dios? Allá en Ezequiel 18, 23, 23, 18. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva? Dios no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y que hagamos las cosas como Él manda. Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo, que da a cada quien según sus obras. Y Dios quiere que hagamos las obras buenas. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos entrar en el reino de los cielos. No que sigamos viviendo en el pecado, porque ya lo habíamos leído en Romanos 6, 23, que el pecado paga un precio y es la muerte. El pecado nos conduce a la muerte y Dios quiere que nos arrepintamos, que nos corrijamos. ¿Para qué? Para que no caigamos en la muerte eterna, para que no vayamos al infierno. Eso es lo que quiere Dios, que nos corrijamos. Y en 1 Pedro 1:14 dice, si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes cuando no sabían. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que si hemos aceptado la fe, que no nos dejemos arrastrar ya, por sus pasiones como lo hacían antes. Que Jesús quiere que dejemos esa vida atrás, que no nos sigamos dejando arrastrar por esas pasiones, por esas cosas desordenadas. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando aceptemos la fe, cuando aceptemos la palabra de Dios,
cuando pongamos de nuestra parte y busquemos cómo cambiar. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que ya no nos dejemos arrastrar. ¿Por qué? Por ese pecado. Porque ese pecado nos va a conducir a la muerte. Dios quiere que tengamos un cambio en nuestra vida, que pongamos de nuestra parte y comenzamos a dar pasos firmes, pasos de santidad, pasos de conversión. Que lo que hemos vivido quede atrás y que empecemos a vivir el hombre nuevo, aquel que no se alimenta solo de pan, sino el que vive de la palabra de Dios, el que se alimenta de la palabra de Dios, como lo dice San Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Antes usted no sabía que esto era pecado, que esto le cerraba las puertas del cielo, que si usted hacía esto, no podía entrar en el reino de los cielos. El Señor, conforme su palabra, nos va instruyendo y nos va moldeando y nos va diciendo qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Por eso Él no quiere que ya nos dejemos arrastrar como lo hacían antes. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos santos. ¿Y cómo buscamos la santidad? ¿Cómo vamos a ser santos? En toda nuestra conducta, dejando las cosas malas atrás, dejando todo aquello que nos arrastraba antes de conocer la fe, antes de conocer la palabra de Dios. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. No solo dice en una sola parte, en toda su conducta. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 3:15 dice, o fríos o calientes, porque los tibios lo vomito. Por eso el Señor nos llama a ser santos en toda nuestra conducta, no solo en una parte, en toda. Si es santo el que lo llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva? Dice el Señor. Que el Señor les bendiga.